Saludos a la comunidad de Educación Continua SPOL. Les damos la más cordial bienvenida al webinario Prevención y Plan de Contingencia Corporativa frente al coronavirus COVID-19. Como todos sabemos, este nuevo virus ha cambiado la forma de vida de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo la de los ecuatorianos. Por eso hoy haremos este webinario desde casa con Augusto Vaca, quien es máster en Seguridad, Salud y Ambiente de la Universidad de Huelva, España. Además de las referencias que nos dará nuestro docente, les entregaremos dos documentos, un PDF que tiene que ver con las normas OSHA y el PDF del libro Todo lo que se debe conocer sobre COVID, editado en China y recientemente traducido al español. Los invitamos a realizar sus preguntas desde el chat, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden dar clic en la campanita para saber de nuestros próximos contenidos. Ahora le damos paso a nuestro docente. Muchas gracias. Vamos a identificar quiénes tienen riesgos ocupacionales y cómo lo podemos hacer evitando accidentes de trabajo mediante el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en las instituciones. Vamos a ver qué instituciones lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y enfocado siempre a esta enfermedad porque hay una cadena productiva que a pesar de que habemos gente o personas que estamos en este momento en aislamiento, hay personas que están trabajando porque este aislamiento se pueda mantener, con el fin de garantizar siempre el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de todas las personas que hoy son la fuerza laboral del Ecuador, de todos los que están luchando esta guerra para que nosotros podamos salir adelante. Vamos a ver un poco de antecedentes, vamos a ver cómo empieza esta enfermedad. Esta enfermedad, si ustedes ven aquí abajo, les dejo los links o les dejo la información de dónde fue tomado esto para que ustedes puedan investigar. Es importante que ahora que estamos en aislamiento podamos leer, podamos investigar, podamos intercambiar conocimientos. Entonces, esto nace el 31 de diciembre del 2019. La Organización Mundial de la Salud recibe una notificación de 27 casos con un síndrome agudo respiratorio de etiología desconocida. No se sabía qué pasaba, ¿verdad? En Wuhan, China, la gente empezaba a llegar con infiltración en los pulmones, con problemas, nadie sabía nada, se presentaba una enfermedad. Pero ¿qué pasaba con los médicos cuando empiezan a ver los pacientes que llegan de manera constante al hospital? El cuadro clínico que ellos presentaban era fiebre por superior a los 38 grados centígrados. Algunos estaban con disnea, con dificultad respiratoria y cambios neumoconióticos en las radiografías del tórax. Es por esto que ellos, en el transcurso de todos estos 3 meses, han logrado diseñar junto con la empresa Huawei, han logrado diseñar un programa para poder identificar ya si es COVID o no las personas que se presentan a los hospitales, dentro del resto del cuadro clínico y cosas características que lo tienen que evaluar los médicos. Entonces, se veían lesiones infiltrativas en los pulmones bilaterales, siempre en los dos pulmones, ¿verdad? ¿Qué se creía? ¿Qué es lo que se cree? ¿Cómo se da esto? Los antecedentes de exposición en un mercado mayorista, en un mercado de productos marinos de Wuhan, que además comercia animales de caza o animales como lo hacemos acá en Ecuador, ¿verdad? Cerró el 1 de enero del 2020, entonces miren, desde diciembre hasta enero del 2020 lo cierran porque piensan que por ahí empezaba esta enfermedad. Luego, posterior a eso, el 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identifican ya un nuevo coronavirus. Como posible etiología se descarta el SARS, se descarta el MERS, porque ya existían medicamentos para poder atender esto y ya existían los protocolos necesarios, entonces se dan cuenta que tampoco era influenza normal, que tampoco era una influenza de las aviares o H1N1, se dan cuenta que tampoco son los adenovirus y encuentran otro tipo de infecciones respiratorias, virales o bacterianas comunes. Entonces, esto crea las alertas para que ellos notifiquen a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa posterior a esto? Vamos a ver una línea en el tiempo, una línea cronológica, en la cual en diciembre del 2019, a finales que comienza el brote de la enfermedad como casos de neumonía, luego de eso, el 1 de enero, se cierra este mercado pensando que por ahí iniciaba el tema de los pescados y mariscos en Wuhan.
Posteriormente, el 8 de enero, ya los científicos identifican el patógeno con una nueva cepa de coronavirus, lo identifican molecularmente, y el 9 de enero la Organización Mundial de la Salud identifica ya el virus, ¿verdad? Posterior, el 12 de enero, China informa la secuencia genética del nuevo coronavirus. Es decir, en casi 15 días ellos logran ya identificar un virus que aparece de la nada y lo hacen genéticamente, identifican qué es lo que ha pasado. Al 17 de enero ya existe un artículo publicado en el Imperial College de Londres que advierte el número de casos en Wuhan era cercano a los 1.700. Números más, números menos, eso fue reportado a la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí nosotros tenemos que evaluar ciertas cosas. Si nosotros decimos que tenemos que estar en aislamiento por 14 días porque se sospecha que el porcentaje de incubación o la situación de que se puede presentar esta nueva enfermedad es aproximadamente entre 7 a 14 días, ¿qué sospechamos? Que si se dio a finales de diciembre, muy probablemente desde los primeros días de diciembre o noviembre empezaron a presentarse los casos en la ciudad de China, en Wuhan. Entonces, todo esto nos lleva una línea de tiempo para ir identificando por dónde posiblemente pueden darse la exposición tanto de trabajadores como profesionales que actuaron en esto y las personas que lo están haciendo ahora en el Ecuador. Posteriormente a esto, veíamos desde diciembre que no lograban contener. China puso en aislamiento voluntario a más de 60 millones de personas. Aún así, no lograron contener de Wuhan el virus. Y ya para el 11 de marzo, o sea, alrededor de unos 3 meses después, se declara pandemia por parte del doctor Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es una pandemia? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué pasa con esto? Aquí hay un artículo escrito el 24 de febrero del 2010, cuando la Organización Mundial de la Salud llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Eso es una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que ha sido recientemente descubierta y que tiene una facilidad de moverse por todo el mundo, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, si ustedes le dan en este link, pueden ver el artículo, que lo podemos ver para que ustedes puedan identificar qué es eso. Podemos leerlo, podemos identificarlo, y con la finalidad de que ustedes puedan ver cuál es qué es una endemia, qué es una pandemia, y cómo lo distribuye y cómo lo establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nosotros queremos hacer un seguimiento y un avance para poder estudiar con todo esto, qué es lo que está pasando, es importante hacernos uso de herramientas válidas, herramientas que ciertas personas las alimentan para nosotros saber en tiempo real qué es lo que está pasando. Yo les puedo apuntar esta herramienta de aquí, es una herramienta electrónica en la cual ustedes, déjenme un momento, compartírselas para que ustedes puedan ver. Esta. Ok, aquí estamos. Entonces, esta herramienta me puede dar en tiempo real cuántos casos están confirmados, cuántas personas han muerto, cuántas personas están recuperadas, el último dato de qué hora es, ¿verdad? Entonces, aquí dice global, ¿verdad? Aquí dice cuántas personas a nivel del mundo, tenemos ya cuadros estadísticos, ¿no es cierto? Lo podemos ver por regiones también, y si ustedes ven, se va marcando en la parte superior. Asimismo, si ustedes gustan, pueden escoger aquí para que ustedes vean la cantidad de personas dependiendo de la región. Entonces, si ustedes se van acá, vamos a escoger América, que es lo que necesitamos saber ahora, y se pueden dar cuenta aquí cuánta gente se ha recuperado, cuánta gente ha muerto, cuánta gente está infectada y cuánta gente está confirmada, ¿verdad? Nos vamos acá más abajo y podemos verificar esto. Esta es la tabla. Entonces, aquí podemos ver que en Estados Unidos ya hay 79,000 casos confirmados, ¿verdad? Se espera, por la proyección que tiene esta herramienta, que unos 17,000 casos sean confirmados en el transcurso de las próximas 24 horas, que sean muertes. Ya hay 1,133 muertos en Estados Unidos, y se espera que en unas 24 horas aparezcan unos 242 personas más, lo que implica un crecimiento del 1.4%.
¿Cuántas personas están recuperadas en los Estados Unidos? De las 79.000 confirmadas, 619, ¿no es cierto? Y se espera que en las próximas 24 horas habrá unas 245 más. ¿De qué nos sirve esta herramienta? De ver los porcentajes de cómo está pasando. ¿Qué sí nos tiene que preocupar y qué es lo que a las personas que realizamos investigación es esto? Después de Estados Unidos está Canadá, después de Brasil, y cuarto, estamos en el mundo nosotros como Ecuador. Siendo un país tan pequeño, a diferencia de los otros, tenemos ya reportados 1.382 casos, de los cuales 209 se espera que sean reportados en las próximas 24 horas. Ojo, ojo a lo que voy a decir. Esto no es una información oficial. La única persona e institución que pueden emitir comunicados oficiales es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y su vocera, la ministra Alexandra Ocles. Yo no pertenezco al gobierno, hago investigación y lo que estoy dándoles es una herramienta para que ustedes puedan ir viendo una proyección de lo que está pasando. De lo que pasa en Ecuador, están reportadas actualmente 34 muertes. Hay más de se proyecta que habrá más de 6 en las próximas 24 horas, lo que implica un 2.5% de crecimiento. Se han recuperado 3. Esto es lo preocupante, que al nosotros decir o reportar que tenemos 3 personas recuperadas, son 3 personas que han estado en aislamiento en su casa. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una tasa de recuperación de la gente que ha entrado a los hospitales, de la gente que ha estado atendida en cuidados intensivos o de la gente que ha sido atendida o ha sido de seguimiento epidemiológico por parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces, es un porcentaje demasiado bajo de recuperación en referencia a la cantidad de gente que nosotros tenemos y en referencia a que somos un país tan pequeño en población para estar cuartos a nivel de Latinoamérica. Entonces, les dejo esta herramienta para que ustedes puedan verificar en tiempo real. Nuevamente repito que la información oficial es la que emite la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero esta información nos ayuda a ver cuál es el crecimiento que nosotros tenemos en Ecuador para seguir tomando las medidas que hasta ahora el gobierno ha tomado, ¿verdad? Como les decía, es importante que ustedes puedan revisar también, les voy a compartir otra página, esta. Es importante que ustedes puedan ver esta página que les decía sobre qué es una pandemia, que esto fue escrito en enero del 2010. Pueden verificar muy cortamente qué es lo que dice, cómo actúa, qué es lo que pasa. Aquí está la información necesaria. Entonces, tomemos en cuenta ese tipo de cosas porque es importante siempre realizar investigación y en este tiempo que estamos en casa, lograr identificar este tipo de cosas. Ok, he escuchado el tema de la economía, ¿verdad? Todo el mundo dice, pero ¿qué va a pasar? No trabajo, vivo del día a día, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a pagar las tarjetas de crédito? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Cómo voy a pagar? Hay una cosa que todavía no se entiende. Si las personas se enferman, no hay capacidad de atenderlas en el sistema de salud pública. Por favor, no existe la capacidad en el sistema de salud pública físico. La capacidad de los médicos y de los profesionales de la salud es indiscutible en este país. Pero lo difícil es luchar si hay demasiada gente que sobrepase la capacidad de camas instaladas que tenemos en el Ecuador. Vamos a hacer un ejemplo en este momento. Ha habido la caída de las bolsas de valores de China, de Europa, de Estados Unidos y de Brasil. Por ende, y por obvias razones, tiene que caer la economía de un país pequeño como nosotros. Entonces, vamos a ver aquí cómo han caído los índices desde que se dio esto a nivel de pandemia, desde el 11 de marzo que se empezó a declarar, las bolsas de valores han estado inestables. Después de la declaración de Donald Trump, que esto durará de 6 a 8 meses para buscar una cura y que primero la tendrá Estados Unidos, también empezaron a caer las bolsas y obviamente porque no hay un movimiento de economía global, todo esto ha empezado a caer. Entonces, mucha atención a esto porque es importante que se conozca. Entonces, una vez que conocemos la economía global, es importante conocer qué pasa con la economía del Ecuador, qué pasa con nosotros, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues aquí hay una realidad de esto. El precio del WTI, que es nuestro referencial para el crudo, al día de ayer que está hecha esta publicación, estaba en 23,56. Sumado al tema del coronavirus, más la guerra que tienen por producción entre Arabia Saudí,
entre Audis Aramco y lo que tiene que ver con Rusia, se espera que el barril de petróleo baje a $20. Al bajar a $20, nosotros se pueden dar cuenta que el principal producto que exportamos es el petróleo. El petróleo está a $51.30 hecha la proforma presupuestaria para el año 2020. Es decir, nosotros ya ahí tenemos una caída en el presupuesto general del Estado. Luego, he podido ver en varias publicaciones de MIPRO, del Ministerio de Producción, que el camarón representa el 27% de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Es un sector de la industria que determina cuánta gente tiene que trabajar para poder exportar camarón principalmente a Europa y a Asia. Entonces, eso de la cadena de valor tenemos que ver. Posterior a eso también tenemos el banano, tenemos las flores, tenemos el cacao, el turismo está en cero, está parado absolutamente todo, y el riesgo país, que al día de ayer de hacer esta investigación, estaba más o menos a los créditos a 6.000 puntos. De lo que he logrado investigar y lo que he logrado entender, y agradezco a muchos economistas muy reconocidos a nivel de las universidades del Ecuador, que los créditos sería como sacar un crédito del Ecuador en este momento a más del 60% de interés. Es una locura. Entonces, nosotros en este momento tenemos que tener una estabilidad emocional para primero poder afrontar la pandemia, el tema de la salud, y luego sí unirnos como país para poder levantar la economía. No podemos sobreponer la economía a la situación de salud. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene una cama en la cual recuperarse en este momento, la plata no le sirve para nada. Entonces, tenemos que ver y priorizar las cosas como lo ha estado haciendo el gobierno, independientemente de que lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal. Yo no soy quien para juzgarlo. En este momento estoy haciendo solo una investigación y estamos viendo la forma en la cual las empresas tendrán que levantarse una vez que termine todo esto. Entonces, hay que entender un poco de la geopolítica a nivel mundial, de qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, qué es lo que pasa entre varias potencias. Es importante leer y seguir redes sociales, pero hagámoslo de fuentes confirmadas para poder evidenciar lo que está pasando. Donald Trump pone un tuit el 16 de marzo donde indica que el virus, el Chinese virus, lo determina de esa forma, y tuvo muchas críticas por medio de la prensa de los Estados Unidos, diciendo que era una forma despectiva de hacerlo y racial. Entonces, ya empezó a tener esa fuerza, esa pelea que existe entre las dos potencias más grandes del mundo, y China obviamente no se iba a quedar callado. Zhao Lijian es el vocero oficial del gobierno de China, y él le contesta a Donald Trump y especialmente a los CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, que quién fue el paciente cero que llegó primero a los Estados Unidos, cuánta gente está infectada y cuáles son los nombres de los hospitales donde ellos fueron atendidos por la epidemia de Wuhan. Que sean transparentes y que saquen los datos de forma pública, porque Estados Unidos tiene que dar una explicación. ¿Por qué tomo en cuenta estas dos cosas? Como yo les decía, todo se reduce a la línea del tiempo. En la línea del tiempo, ustedes tienen que entender que en el mes de noviembre del 2019, los Juegos Olímpicos Militares del mundo se realizaron en la ciudad de Wuhan, China. Entonces, en este momento, se están atacando entre Estados Unidos y China en la geopolítica, indicando de que Estados Unidos dice que es un virus chino y los chinos dicen que es un virus ingresado en Wuhan por medio de estos Juegos Olímpicos. Entonces hay que seguir de por medio esto, porque China ya va saliendo del problema, mientras Estados Unidos en este momento puede ser el foco, el centro de la pandemia, porque están en pleno spring break allá, que son las vacaciones de verano, y eso ocasiona que haya muchos jóvenes que salgan y no hagan caso, y hay estados que tampoco están declarados en cuarentena. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas para verificar lo que está actualmente pasando en el mundo, y ver también lo que pasa con Ecuador y ver las prioridades que tenemos que tener para garantizar luego, obviamente, la continuidad del negocio y todo a través de la salud que podamos tener. Entonces, como les decía, este es un reporte de ayer. Aquí ustedes pueden ver lo que yo les decía, la tabla, ¿verdad? Nosotros estamos subiendo, estamos entre tercero, segundo o cuarto,
y cómo salen los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para que ustedes puedan hacer uso de las redes, de las redes oficiales. Por favor, es tiempo de no alarmar más a la gente. Nosotros tenemos, hablo de nosotros, hablo de todos, tenemos padres, tenemos abuelitos que ellos no tienen acceso a las redes sociales. Tratemos de no hacer fake news, tratemos de no hacer cadenas o que a mí me dijo el médico, que me dijo mi tío, que me dijo tal persona. Si usted no tiene información comprobada, no la comparta, porque en vez de hacer algo bueno, va a ser un daño. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de cosas y sigamos los canales oficiales. Hay cosas que no se pueden tapar y tendrá que decirse la verdad tarde o temprano por parte de todos los gobiernos. Siempre se van a saber las cosas, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos avanzado hasta ahora, vamos a dar paso, Cintia, a una ronda de preguntas para contestar a los participantes si tienen alguna duda de lo explicado hasta este momento. Cintia. Sí, a ver, tenemos aquí una primera pregunta de Karina Landines. No escucho, no escucho. No escucho. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho. Sí, tenemos una pregunta de Karina Landines. Ok. Ya, ella nos consulta qué podemos ver respecto a los protocolos de salud en casos de pandemia, porque no estamos preparados y es nuestra primera experiencia en una pandemia mundial. ¿Es así? ¿Es la primera vez que Ecuador sufre una pandemia? ¿Y qué podemos...? Ok. Bueno, Karina, buenas tardes. Gracias por unirte. Sí, a ver, yo tengo 37 años. En los 37 años que tengo, nunca me había esperado esto. En el año 2016 tuve la oportunidad de, estar en la zona cero, de estar en la zona de Manta. Estuve 15 días alejado de mi familia ya, trabajando por el Ecuador y siempre lo hago de una forma desinteresada. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? ¿Qué es lo que se necesita en la actualidad? Se necesita que la gente entienda que antes de esta pandemia, de lo que he logrado investigar, también hubo la fiebre española, creo que fue en 1942. Entonces, ¿existen protocolos o no existen protocolos? Sí existen. Tiene que tratarse esto como un tema de bioseguridad que voy a explicar en el transcurso de esta charla cómo tiene que hacerse tanto en las empresas como en los hogares para disminuir el riesgo. Lo importante es disminuir los riesgos para nuestros trabajadores y para nosotros y a nuestro interior. Esa sería mi respuesta para ti, Karina. Sigamos, Cintia, si hay alguna otra. Sí, a ver, tenemos otra pregunta. Tenemos varias preguntas más. Un momento. Okay. ¿Cuáles son las consecuencias después de la recuperación? Ok, es lo que les decía en lo que estaba interviniendo. Las consecuencias económicas, estoy dando un panorama geopolítico a nivel mundial. O sea, a veces nosotros tenemos que ver siempre un poco más allá de nuestras narices, ¿no es cierto? Tengo que ver y decir, bueno, tengo para comer hoy día, para 15 días, para un mes, o no tengo para comer. Pero vuelvo, les repito, esta enfermedad o esta pandemia no distingue raza, condición social, grado de estudios, ni género. A pesar de que los más afectados en las estadísticas a nivel mundial son los hombres, pero es importante que se tome en cuenta eso, de que sí, obviamente, ¿qué nos espera? Nos espera una recesión económica, considero yo, a nivel mundial, en la cual tendremos que unirnos como países para poder sacar adelante lo que quede, porque creo que aún no hemos llegado al pico más alto en Ecuador y tendrán que venir medidas en las cuales el gobierno tendrá que restringir la situación de la movilidad y la situación del aislamiento para poder garantizar que las personas que ya están enfermas puedan recuperarse. Eso sería mi respuesta para la persona que preguntó. Sí, era para María Verónica. Ahora tenemos una pregunta de Yasmín Anchundia. Okay. ¿Cuál cree que será la mejor manera de minimizar los efectos económicos en el país? Y aquí un poco, ¿qué podrían hacer las empresas en cuanto a acciones concretas? Ok. Hay un tema, ¿no? No existen enfermedades, a mi criterio muy particular, existen enfermos. Yo no puedo coger y decirle
voy a sacar 20.000 tabletas de paracetamol para que todo el mundo se las tome. Por eso existen especialidades médicas para cada enfermo. Así como hay especialidades médicas, existen profesionales en seguridad y salud en el trabajo para cada tipo de empresa. Si usted se va a subir en un avión que lo va a llevar de aquí hasta Europa, ese piloto ya tiene años de experiencia, tiene años de vuelo para realizarlo. Si usted se va a subir en un transporte de aquí interprovincial, no va a traer ese piloto para que se haga cargo del avión. Lo mismo pasa en seguridad y salud ocupacional, que tendremos que levantarnos como empresa con los trabajadores, quizás trabajando con la pandemia, por supuesto, pero eso no lo puedo determinar yo, eso lo tienen que determinar las autoridades que están a cargo de la emergencia. ¿Que cómo se tiene que hacer? Perfecto, existen profesionales de seguridad y salud en el trabajo que tienen que estar en campo. Así como todos los profesionales que ahora están fajándose, que están dando todo, habrá profesionales como quien les habla, que tendremos que estar al frente de las empresas, porque llegará el momento en que el Estado va a tener que decir, bueno, 15 días, 30 días, esto no baja, pero el país tiene que tener comida, tiene que tener alimentos, tiene que tener movilidad y tendrá que irse moviendo de a poco la economía, pero eso lo tiene que hacer, tiene que primero comunicarlo el Estado. Y luego de eso, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo tendrán que garantizar la seguridad y la salud de la gente en las industrias que en este momento son consideradas de alto riesgo. ¿Cuáles son esas industrias? Hidroeléctricas, termoeléctricas, las refinerías, el SOTE, que es el sistema de oleoducto transecuatoriano, el OCP, el oleoducto de crudos pesados, perforación, Petroamazonas, todo lo que son pozos petroleros, todo lo que son agentes municipales de tránsito, todo lo que son ejército, policía, principalmente el personal sanitario, todo lo que son médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros. Ellos, hoy por hoy, y la gente de los centros comerciales que hace venta de víveres y farmacias, son considerados como el sector estratégico del Ecuador. Y si eso no se hace así, no podemos garantizar a nivel del Ecuador que haya una situación de mantener este tipo de régimen que tenemos para poder estar confinados. Entonces, hay que agradecerle a esas personas, pero también hay que darles las medidas de seguridad para que ellos puedan seguir trabajando. Otra pregunta. Sí, Javier también nos pregunta, ¿cuál es la expectativa en cuanto a fechas de los picos más altos de contagio? A ver, dentro de la investigación que yo he realizado desde el mes de diciembre, créanse que he tenido noches en vela leyendo todo esto. Nosotros estamos ya en confinamiento alrededor de 7 a 8 días, ¿no es cierto? Y recién se están empezando a presentar los picos. Estamos viendo, vi un reportaje ahora en el almuerzo, antes de entrar acá, donde se determina que en el Hospital Teodoro Maldonado Cargo están llenas las salas A, B y C y el área de emergencias de las unidades de cuidados intensivos. No sé cómo está en el resto de hospitales en Guayaquil porque no tengo acceso a esa información, pero sería importante. Según mi criterio, los próximos 15 días son los más fuertes porque recién es el tiempo en el cual hemos estado en aislamiento y van a ir apareciendo los casos que ya de lo que dijo la ex ministra Catalina Andramuño y lo ha repetido varias veces la ministra Alexandra Ocles, son casos de contagio ya comunitario. Entonces, yo espero que después de este domingo, los próximos 15 días recién se vea la realidad de lo que está pasando aquí. Y si no, podemos ver una línea del tiempo. Ahora que tenemos tiempo, por favor, también investiguen cuándo fue cuando empezó a salir la fecha tope tanto en Italia como en España, como en China. Entonces, en base a esa línea del tiempo que ellos tienen, nosotros tenemos que hacer nuestros propios cálculos en el país para ver cuándo sería realmente lo que va a pasar. Tomen en cuenta que Italia ya va para 4 semanas en confinamiento y han tenido que importar médicos para poder atender la situación de lo que está pasando allá en la emergencia. Creo que con eso contesto la pregunta a la persona que la hizo. Sí, tomando en cuenta eso, porque va en la misma línea, otra persona, Jorge, nos pregunta, ¿cuántas personas terminarán contagiadas? Una estadística sobre el número de muertes, considerando las acciones que ha tomado el gobierno y cuándo irá bajando el pico infeccioso. Ok, a su pregunta, Jorge, me parece que fue, le voy a dar una recomendación muy particular. Yo pienso que es momento de compartir información y la información está hecha para compartirse de forma adecuada.
yo sigo a una persona que respeto mucho y que la tengo puesto aquí en las diapositivas, que se llama el doctor Esteban Ortiz. El doctor Esteban Ortiz es una persona que es investigador ecuatoriano y él tiene en sus redes sociales, especialmente en Twitter, muchísimos artículos. Él sube muchos artículos a diario. Inclusive sube videos en los cuales explica cuáles son las formas de propagación, más o menos cuándo estaremos los tiempos de, la, de los picos de lo que está pasando en este momento. Entonces, yo considero que quien tiene que dar esa información de una forma más clara y más entendible, porque me parece que él es epidemiólogo, es él. Yo comparto la información en este momento de dónde la tomo con la finalidad de que la gente pueda revisar eh, cuestiones que sean avaladas por gente que nos dedicamos a hacer investigación. Eso te podría contestar y más adelante en las diapositivas está el Twitter de él para que ustedes lo puedan seguir. Yo no tengo la oportunidad de conocerlo, espero algún día conocerlo y si llega a ver este video le mando un saludo. Me parece que es un tipo que tiene mucha validez, tanto médica como científica. De hecho, creo que es profesor de la UDLA. Bueno, yo creo que podríamos continuar con la Ok, segunda parte de la continuamos y exposición, seguimos con preguntas. continuando con las preguntas. Perfecto, Cintia. Ya. Bueno, entonces vamos a ver, aquí pueden ver siempre, ¿no? De dónde fue tomada la información, cuál es el agente causal, cómo se sospecha, aparte de lo que les había explicado el tema de la geopolítica, cómo fue el agente causal de esta situación. Entonces, los coronavirus constituyen un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones graves. Entonces, veíamos que decían, no, sí, es una gripe fuerte que te va a dar y todo. Entonces, eso pasa cuando nosotros repetimos lo que escuchamos y no investigamos. Entonces, existen 4 subgrupos principales que son alfa, beta, gamma y delta. Y los coronavirus humanos comunes son los que están ahí numerados y identificados que ya existen, ¿verdad? Otros coronavirus humanos que han sido como que los más sonados, los que más problemas dieron, son el MERS-CoV, que es el beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Este se determinó que pasaba de los camellos hacia las personas. El SARS, que es el coronavirus beta, que causa el síndrome respiratorio agudo severo SARS, que ese se determinó que pasaba, me parece, de los murciélagos en China mismo hacia las personas. Y ahora este nuevo coronavirus 2019, que primero decían que era de los murciélagos, luego decían que era del pangolín. Entonces, no he encontrado yo un artículo en el cual se determine la secuencia en la cual se haya pasado, como ya existen en los 2 estudios anteriores que he puesto aquí. Entonces, eso más o menos es el agente causal. Vamos a ver en este momento por qué siempre se explica que hay que lavarse las manos, que hay que desinfectarse las manos, para que se vea cuál es la capacidad de transmisión de los virus y se entienda también por qué se tiene que hacer una adecuada gestión en seguridad y salud en el trabajo, en las empresas y especialmente en los centros sanitarios, en los hospitales o subcentros de salud. Entonces, aquí ustedes pueden ver este video. Las manos amarillas es de la persona que toca al paciente y van a ver cómo se empieza a transmitir. Es un video del Ministerio de Salud Pública de Arabia Saudita. Esa es la forma adecuada en la cual se tiene que romper la situación de la transmisión, ¿verdad? Y ahora hemos visto también que inclusive el doctor Carrasco, el doctor Ernesto Carrasco, ha solicitado que se realice el uso de mascarilla por parte de todas las personas cuando utilicen los sistemas de transporte público, vayan a hacer compras. Ya vamos a explicar qué tipo de mascarillas se tienen que utilizar, si no tienen mascarillas, qué tienen que utilizar, y en caso de que tengan mascarillas y estén agotadas, cómo las pueden reutilizar y hasta qué punto se pueden reutilizar. Entonces, vamos a ver ahora por qué se considera esto un riesgo biológico y cómo son los riesgos biológicos. El riesgo biológico es cualquier agente susceptible de causar una enfermedad al trabajador expuesto.
Puede ser un organismo a la sustancia derivada de un organismo, convirtiéndose este en una amenaza a la salud del trabajador, pudiendo provocar infecciones, alergias o toxicidad. Esta foto que ustedes ven aquí es de una práctica que hicimos en el año 2015 para una contención de clorogas en una de las empresas que yo trabajé. Y pueden ver ahí los trajes con los cuales se trabaja para realizar contención de hazmat o de materiales peligrosos. Ojo, este tipo de trajes no los necesitan los médicos porque primero son muy incómodos y segundo, en la parte que ustedes ven posterior, que tienen como una mochila, ellos utilizan un AirPack o un SCBA o un respirador de aire, los bomberos o los brigadistas, para poder tener respiración autónoma de 20 a 30 minutos. Entonces, este no es un traje recomendable para el sector sanitario, pero sí para las personas que hacen materiales peligrosos. Como pueden ver en la mano, ahí tiene una caja negra, en esa caja se lleva herramientas para realizar lo que son tareas de contención de materiales peligrosos. Entonces, vamos a clasificar los riesgos biológicos, vamos a verlo, hay bacterias, meningococo, neumococo, la tuberculosis, hay virus, hepatitis B, C, el HIV, la gripe aviar o H1N1, y obviamente ahora está el coronavirus, ¿verdad? Hay hongos que son en piel, en cándida, el albicans, hay parásitos como las amebas, ascaris y tienes. Todo esto son riesgos biológicos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al lugar donde usted trabaje, va a presentarse cierto tipo de riesgo biológico. En este momento, las personas que están a cargo de la seguridad y de la salud de todos los ecuatorianos son las personas que tienen exposición a virus y a ellos son a los que hay que darles protección. Pero ¿cuáles son las vías de ingreso al cuerpo? Presten mucha atención, por favor, a esta lámina porque se tiene que entender cuáles son las vías de ingreso y sobre qué. Por inhalación, la vía respiratoria se ha determinado ya en estudios de Wuhan de China, en estudios de España, en estudios de Estados Unidos, que el COVID ingresa, es decir, afecta a la mucosa del tracto respiratorio y ocasiona infiltraciones o ocasiona mucosa en el pulmón, lo que ocasiona posteriormente la fiebre alta, la enfermedad de la persona y en el caso de complicarse la muerte. Esto para lo que es el coronavirus específicamente, pero también existen inhalación para otro tipo de riesgos biológicos que en este momento no están siendo considerados porque esta charla es netamente para coronavirus. Por vía cutánea o mucosa a través de la mucosa intacta o lesionada. Usted tiene un ñero, tiene un corte, ¿qué le pasa? O sea, ¿me voy a infectar? ¿No me voy a infectar? No he encontrado hasta ahora un artículo que determine que por ese medio se pueda realizar una situación de contagio con el coronavirus. Por eso no les puedo afirmar eso, pero tampoco lo puedo negar. Y inclusive creo que por eso se está solicitando también guantes para que la gente pueda acceder a los lugares públicos de atención. Existe por vía parenteral circulatoria lo que son mordeduras, picaduras, cortes o pinchazos. En el sector hospitalario, toda la gente que trabaja en el sector hospitalario está expuesta a pinchazos, desde la persona que ingresa a trabajar hasta la persona que recoge la basura o los residuos sólidos peligrosos al final de la jornada laboral. Entonces, tenemos que ver por qué vía se puede contaminar nuestros amigos, nuestros familiares o nuestros trabajadores. Y por vía digestiva, por medio de la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas al tocarse la boca con las manos sucias. Ojo ahí, por favor, a lo que estoy diciendo. No estoy afirmando que el coronavirus se pasa por la vía digestiva, porque no he encontrado un estudio que lo determine así. Existe, sí, un estudio realizado por la SPOL que determina que en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en las comidas de ambulantes en la calle, se encuentra Escherichia coli aquí en el Ecuador. Es por eso que cuando nosotros tenemos familiares que viven mucho tiempo en el exterior y vienen acá y comen, normalmente se afecta su flora bacteriana y les da diarrea. Entonces, préstese mucha atención a lo que digo. De todas estas 4 vías de ingreso, la única que yo he logrado encontrar, que es una vía por la cual se afecta el coronavirus, se afecta a la persona para el tema del virus del coronavirus, es por medio de la inhalación. Y es esa la razón por la cual se solicita que se utilicen las mascarillas a las personas que están
en la atención primordial para que se eviten contagiar, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir explicando esto para que puedan entender. Entonces, ahora esta lámina es un poco más explicativa. Vamos a explicar qué es el contagio comunitario, ¿verdad? La ex ministra Andramuño nos dejó lanzando lo que es el contagio comunitario y nos quedamos, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No es cierto? Entonces, hay 3 tipos de escenarios en este momento para el Ecuador. Esto de acá no me lo invento yo, esto está tomado, si ustedes ven acá, en este link pueden revisarlo, es en un modelamiento matemático que lo hicieron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Ellos determinaron estos 3 escenarios viendo lo que ya habían investigado en China. Determina que el escenario 1 era la importación, ¿cierto? Entonces, casos importados. ¿Qué decíamos en Ecuador hasta hace unos 15 a 20 días? Ah, no, tenemos que ver si es que alguien viene de China, alguien viene de Europa o alguien viene de Italia. El caso 0 que se presentó en la provincia de Los Ríos de la persona de 71 años que falleció es una persona que vino de España. La transmisión, luego de eso viene la transmisión de segunda generación, quiere decir entre familiares o entre personas cercanas que estuvieron a la primera persona, cosa que ha sido comprobada en varios artículos de prensa, en varios relatos de lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Posterior a eso, vienen lo que son los brotes familiares, ¿no es cierto? Entonces, las 3 cosas están comprobadas. ¿Qué casos se estima en esto? Decenas. Se estima que decenas de personas pueden haber sido contagiadas o contaminadas por este contagio en el escenario 1. En el escenario 2, tenemos la dispersión comunitaria, ¿verdad? Que es lo que en este momento se dice que está pasando en Guayaquil y en Pichincha, de lo que logré escuchar hoy en la mañana, el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Cómo es la dispersión comunitaria? Es la transmisión de tercera generación y superior. Los brotes son comunitarios y los casos estimados son cientos. Entonces, es lo que está pasando. Vemos que de un día para otro suben 20, 30, 40 o 100, ya vamos por los 1000 y pico, ¿verdad? Y el escenario 3, que por eso se pide, las autoridades solicitan que estemos en casa, que no salgamos, que estemos aislados, es el epidémico. En el epidémico ya existen brotes regionales, hay una dispersión nacional y los casos son estimados en miles. Entonces, es por eso que se habla tanto de aplanar la curva, se insiste tanto que la gente se quede en la casa y se solicita de que se tomen las medidas necesarias para evitar de salir de la dispersión comunitaria hacia el contagio epidémico. Pero debajo del escenario 3, ustedes pueden ver un cuadrito pequeño que habla sobre el porcentaje de afectación, que lo describió muy bien el alcalde de la ciudad de Quito cuando realizó la situación de cerrar Quito y declarar el toque de queda, porque él es médico, no quiero desmerecer a nadie, pero como alcalde, de todos los alcaldes es el único que no está enfermo. Él sabrá y dentro de sus estudios tiene que haber analizado lo que pasó. Entonces, él explicó también lo que en este momento estoy diciendo, ustedes pueden verlo en las declaraciones de él, que son públicas, que el porcentaje de afectación, normalmente, ¿qué nos dicen? 80% de personas es leve. Perfecto. Si es un escenario 1, excelente. Estamos en el escenario 2. ¿Qué pasa si cruzamos al escenario 3? El 14% son graves y el 6% son muy graves. Vamos a hacer un ejemplo facilito, un ejemplo fácil. Si nosotros somos, calculemos, dicen que son 17 millones de ecuatorianos. Vamos a poner que seamos solamente unos 14 millones, ¿verdad? Si somos 14 millones de ecuatorianos y de esos 14 millones de ecuatorianos se enferma solo el 50% de la población, son 7 millones de ecuatorianos. De esos 7 millones de ecuatorianos se sospecha que el 6% van a estar muy graves según este estudio. Vamos a poner no el 6%, pongamos el 2%. El 2% son 140,000 personas en unidades de cuidados intensivos, lo cual no lo tiene ni el país ni ninguna de las potencias del primer mundo. Es por eso que las medidas que ha optado el gobierno nacional tiene que la gente quedarse en la casa con la finalidad de no llegar a pasar de leve a grave o de grave a muy grave, porque este virus no identifica raza, condición social o edad, ¿verdad? No era que solamente atacaba a los viejitos, no era que solamente no atacaba a los niños. Hemos visto como en Panamá un niño de 3 años fue contagiado y en otros lugares niños de 10, 11, 12 años. Entonces,
seamos conscientes y ayudemos a replicar cosas por el bienestar comunitario para evitar que pasemos del escenario 2 al escenario 3. ¿Qué personal está directamente afectado y que nosotros hoy tenemos que protegerlos como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, o como familiares, o como amigos, o como simplemente personas que algún día los estamos necesitando, como ahora? Son médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, choferes de ambulancia, gente de limpieza, personal de seguridad física de los hospitales, policías, militares, agentes de tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, gente de las gasolineras, gente de las industrias, gente del transporte pesado, gente del transporte urbano, venta de víveres, venta de medicamentos, y siempre me olvido ponerlo en la lámina, pero no dejo un agradecimiento especial a la gente que hace recolección de desechos sólidos peligrosos o recolección de basura. Son gente que está trabajando todos los días por nosotros, son gente que está trabajando todos los días para sacar adelante este problema. Ellos también tienen familias y por eso tenemos que ayudarlos como trabajadores o como gente que hacemos este tipo de trabajos, o que somos dueños de empresa, para garantizar la continuidad y evitar pasar del escenario 1 al 2 y del 2 al 3. Voy a pasarles un video de un hospital de aquí de la ciudad de Guayaquil, que está en las redes sociales, el cual ustedes pueden ver cómo el personal está ya vestido con sus batas quirúrgicas normales, con sus mascarillas, y tienen los trajes de protección en el brazo. Pero eso se tiene que garantizar para todos durante todos los turnos, porque esto en los próximos 14 días está proyectado por las mismas versiones del señor vicepresidente de la República, que se esperan los casos más complicados. Entonces, en este video ustedes pueden ver que las personas, antes de entrar a atender a todos los pacientes que podríamos ser potenciales o a los que están siendo atendidos en este momento, entran en oración. Cada uno tiene derecho de sentirse protegido de la forma que lo quiera hacer. Si ustedes consideran que tienen que darles a sus trabajadores equipos de protección personal, que tienen que dárselos, y ustedes consideran que en este momento es oportuno lo que yo estoy pasando, pues háganlo. Háganlo, porque son formas en las cuales la gente que en este momento esté enfrentando el problema ahí lo está haciendo. Porque nosotros desde acá afuera criticamos, lanzamos, decimos, pero no sabemos todo lo que la gente que está pasando ahí adentro está pasando por momentos duros. Y eso no solamente es una exposición a riesgo biológico, es una exposición a riesgo psicosocial, de lo cual el Ecuador tiene ya firmado un tratado internacional y tiene también firmado un acuerdo ministerial de obligatorio cumplimiento para las empresas. O sea, una vez que hemos visto esta lámina, sigamos con cómo quedaba el personal de salud en China, ¿no? El personal de salud, como ustedes ven, salía con su cara deteriorada, con su cara lastimada, porque ellos están expuestos 12, 14, 18, 24 horas al mismo turno, al mismo equipo de protección personal. Los equipos de protección personal no son cómodos. Hay gente que no está acostumbrada a utilizar ese tipo de gafas, ese tipo de googles, no está acostumbrado a utilizar una mascarilla, mucho menos un traje en el cual le ocasiona calor, le ocasiona incomodidad, no saben cómo utilizarlo, no saben cómo quitárselo. Para eso estamos en este curso, para eso estamos en este webinario, para que la gente sepa cómo podemos ayudar. Podemos ver aquí las laceraciones de la piel, de las manos, del constante uso de guantes que ellos tenían, cómo las enfermeras en Wuhan tuvieron que raparse y cortarse el cabello para evitar transmitir o llevar virus y bacterias en el cabello largo. Considero muy particular que deberían hacerlo las enfermeras de acá. Es una decisión muy personal, pero debería gestionarse ese tipo de cosas para proteger la salud de ellas. Inclusive hay médicos y habemos personas que utilizamos vello facial o barba. No es recomendable en esta época utilizar barba, porque las mascarillas no hacen sello si nosotros no tenemos, si tenemos vello facial no hace sello y no da la protección adecuada. Inclusive eso está en las hojas técnicas de las mascarillas. Pueden ver aquí la cantidad de personal médico descansando con sus trajes sin sacárselos después de horas y horas de trabajo. Esto es en Wuhan, y cómo entraban a trabajar en los centros de atención médicos allá. Adicionalmente, podemos ver aquí el equipo de protección personal requerido
que se encuentra en los centros de atención a lo que son médicos o de salud de los Estados Unidos, donde recomienda qué equipos se tienen que utilizar y los tipos de atención que se tienen que realizar. Pero hay una cuestión, nosotros no podemos sospechar qué tiene que utilizar. Yo no puedo sospechar qué tiene que ponerse cada persona. Tenemos que hacer una identificación de riesgo adecuada para ver qué tiene que utilizar cada persona. Y la identificación de riesgos, yo los invito a todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Si usted cree que tiene la llave mágica para que esto se solucione, venga, yo lo invito. Deje las ciudades pequeñas, deje las ciudades grandes, venga acá a Guayaquil a trabajar y trabajemos juntos para sacar esto adelante. Trabajen junto conmigo. Sí, luego después de esto podemos llegar a consensos, pero hoy necesitamos unirnos todos los profesionales para trabajar por el Ecuador, no atrás de un escritorio. Tenemos que hacer protocolos y procedimientos para que toda esta gente que está dando por nosotros lo mejor y para las industrias que tienen que salir adelante, hay una identificación real del riesgo potencial que existe para que no se mueran mientras trabajen, para que no se enfermen mientras trabajen. Vemos también acá el personal involucrado de lo que son los pilotos de avión que repatriaban a la gente que venía desde China, cuando empezaron a sacar a toda la gente que repatriaban. Ahí hay un tema, ¿no? Nosotros trajimos, me parece, 14 estudiantes desde Wuhan, principalmente, y desde China. Ellos tuvieron un aislamiento perfecto, primero en Ucrania, y luego lo tuvieron acá en Ecuador. Pero el resto de gente que fue repatriada, ¿qué tipo de aislamiento ha hecho? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo que se necesita saber. Este tipo de camillas y este tipo de equipos de protección personal están utilizando en otros países para poder realizar la contención del virus. Yo no me voy a meter en algo que desconozco, pero sería bueno que veamos si de esta forma estamos trabajando aquí. No tengo información oficial, solo paso la información de investigación que tengo para que se maneje. Ustedes pueden ver aquí en Global Times, en el Twitter, hay un artículo en el cual determina que todos los desechos infectocontagiosos hospitalarios no fueron dados tratamiento como lo hacemos aquí en el Ecuador por medio de autoclaves o de confinamiento. Todos fueron incinerados en China, en los incineradores de las cementeras, para evitar la propagación del virus. Eso debería de encargarse los profesionales de seguridad y salud y medio ambiente. ¿Por qué? Porque el dueño del residuo peligroso que se genera es dueño desde su emisión hasta su confinamiento o eliminación. Eso está en la ley ambiental del Ecuador y tiene que revisarse para que haya un cumplimiento de eso. Y si alguien puede dar ese tipo de información, tiene que dárselo a las autoridades para que se hagan los convenios, se hagan los protocolos y sea eliminado de forma adecuada todo este tipo de residuos que se están generando en este momento, principalmente en los hospitales. Bueno, entonces, vamos a definir si esto es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, hay una línea de producción, hay una línea de gente que está trabajando mientras nosotros estamos en confinamiento. Entonces, ¿dónde podemos investigar eso? ¿Dónde lo podemos ver? Aquí ya existe una norma, ¿verdad? Es la resolución CD 513 del IES, los artículos 9, 10, 11 y 12. ¿Qué dice el artículo 6? Determina lo que son las enfermedades profesionales u ocupacionales, que son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen una incapacidad laboral. Ahí está la ley. Luego dice que es un accidente de trabajo, el artículo 11. Para efectos de este reglamento, habla del 513, accidente de trabajo es todo suceso, primero, imprevisto. ¿Esto es una situación imprevista? Por supuesto, es una pandemia. Repentino, por supuesto, que sobrevenga por causa o consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral. Todo el personal sanitario, relacionada con el puesto de trabajo que ocasiona en el afiliado lesión corporal, perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Eso está establecido dentro de las leyes y normativas ecuatorianas para seguridad y salud ocupacional de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del Ecuador. ¿Dónde podemos ver esto? Aquí les dejo un link donde ustedes pueden revisarlo y pueden leerlo de manera detallada para que saquen sus propias conclusiones y se den cuenta que la normativa en el Ecuador está. Pero, ¿qué podemos hacer como empresa? ¿Qué tenemos que hacer como empresa? Aquí está un artículo de Noticias Jurídicas sacado de España.
Se los voy a compartir en este momento para que ustedes lo puedan ver. Entonces, este artículo nos indica cómo vamos a afrontar la crisis o cómo debemos afrontar la crisis como empresa, ¿cierto? Que es lo que queremos y lo que queremos mostrar acá. ¿Cómo afrontar la crisis del coronavirus en tu empresa? ¿Verdad? Nos indica qué medidas preventivas debe adoptar la empresa. ¿No es cierto? Aquí dice, conforme lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ecuador no tiene una ley de prevención de riesgos laborales, pero tiene el Decreto Ejecutivo 2393 desde el año 1986, que no ha sido reformado, y tiene la Resolución CD 513, que les acabo de mostrar, y 40 cuerpos legales más. Entonces, aquí podemos leer para ver qué medidas preventivas tiene que tomar la empresa, porque dentro de la normativa ecuatoriana, y especialmente dentro de la normativa legal, se determina que a falta de normativa nacional, se utilizará normativa internacional de reconocido prestigio, como la que les estoy pasando en este momento, que es la normativa y la ley española. Luego de eso, ¿qué pasa si no se adoptan las medidas preventivas? ¿Qué puede ocurrir? Si se produce un contagio en el centro de trabajo porque la empresa no ha adoptado ninguna medida de prevención, este contagio es considerado accidente de trabajo y se producirá un recargo por falta de medidas de seguridad de las prestaciones que el Seguro Social abone la enfermedad. Ahí está la respuesta legal. Esto debe serse considerado como un accidente de trabajo y si la persona queda dentro de la normativa explícita con una incapacidad, como una enfermedad profesional, y está para aplicarse. ¿Cuándo se considera contingencia común o profesional y cuándo enfermedad, accidente profesional? También lo explica. La empresa puede prohibir a su personal que viaje a nivel personal a zonas de riesgo. También lo explica. ¿Y qué debe hacerse en este caso en Ecuador? ¿Pueden las personas trabajadoras negarse a viajar por trabajo a zonas de riesgo? Pueden leerlo. Inclusive en el Decreto Ejecutivo 2393 están las obligaciones del trabajador, las obligaciones del empleador y las prohibiciones tanto del empleador como del trabajador. ¿Cómo tienen que actuar los padres en clases suspendidas? Si una persona trabajadora debe estar en cuarentena como medida preventiva, ¿cómo debe tratarse esta situación desde el punto de vista laboral? ¿Qué pasa? Estás en cuarentena, te voto. Pues aquí hay un artículo y hay que ver qué dice el Código del Trabajo en el Ecuador. ¿El servicio de prevención de la empresa puede comunicar a la misma el nombre de las personas contagiadas? No. No fotos, no nombres, no historias clínicas. El Ecuador tiene normativa en la ley orgánica de salud y en la ley de derecho al paciente que está prohibido terminantemente realizar la comunicación de fotografías, historias clínicas o todo lo que sea referente a una persona enferma. Eso es causal de demandas. No se puede realizar. ¿En qué supuestos se puede paralizar la actividad de la empresa? Lo explica y también lo explica el Decreto Ejecutivo 2393. Se pueden suspender los contratos de trabajo en caso de paralización de la actividad. Esto lo explica, pero esta parte me gustaría que la consulten con un abogado porque la normativa española es muy distinta de la normativa ecuatoriana. Sin embargo, les dejo estos tips para que ustedes puedan leer y puedan investigar y puedan actuar en cada una de sus empresas. Entonces, una vez que hemos revisado todo esto, la segunda batería de preguntas y de cosas que he explicado, por favor, Cintia, si alguien requiere hacer una pregunta, están cordialmente invitados a realizarla. Cintia. Sí, buenas tardes. Se nos fue Cintia. Sí. No, aquí estoy. ¿No estás? Sí, ¿me oyen? Bueno, sigamos. Hola. Entonces, guarden sus preguntas para las siguientes 10 diapositivas. Cada 10 hay una batería de preguntas para que puedan ustedes identificar. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la prevención. ¿Cómo tenemos que hacer la prevención? ¿No es cierto? Nos mandan una imagen, nos mandan una foto de cómo tienen que lavarse las manos y cómo tienen que desinfectarse, pero es primordial y es importante que ustedes lo hagan de esta forma. De esta forma se tienen que lavar las manos para que ustedes tengan el conocimiento de cómo hacerlo. Pueden ver aquí, he puesto de ejemplo a mis dos hijas para que vean cómo tienen que sobarse las manos de forma adecuada y puedan realizarlo en varios pasos, donde primero se laven la palma, luego la parte posterior de la mano, como tercero se limpien lo que son las uñas, luego de eso entre los dedos y finalmente se limpian lo que es
el dedo gordo de cada mano. Y una vez que lo hayan hecho de esa forma, tienen que limpiarse las manos, ¿verdad? Una vez que se limpian las manos, es recomendable, y principalmente cuando vengan de la calle, secarse con una toalla de papel, más no con una toalla normal, porque eso ocasiona que haya el contagio para la siguiente persona, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacerlo. Esto habría que hacerlo principalmente cuando estamos viniendo de la calle. ¿Y qué nos recomiendan? Realizar el tema de la limpieza por medio de la desinfección de manos. Ustedes pueden ver las palmas atrás de las palmas, luego lo hacemos frotándonos las manos, luego hacemos las uñas también posteriormente, y una vez que lo hacemos de las uñas, tenemos cómo hacer el dedo gordo de cada uno. Y esas son las formas adecuadas de hacer la limpieza y desinfección de manos. Espero que haya quedado entendido, y lo pongo con un ejemplo con mis dos hijas pequeñas, y créanse lo que si ellas pueden, todos ustedes lo pueden hacer, todos lo podemos hacer, y especialmente repliquémoslo con nuestros niños. Créanse que un niño que desde pequeño se le enseña a hacer esto va a ser un adulto responsable. Ok, sigamos. ¿En qué tienen que estar preparados los países? ¿Verdad? Primero, en una vigilancia epidemiológica activa. Yo no soy quien para criticar al gobierno. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones y saber si el gobierno está realizando una vigilancia epidemiológica correcta o no. Eso se sabrá cuando pase la pandemia. Tiene que hacer una detección temprana. Tenemos que saber si se está haciendo una detección temprana. Hay detección con pruebas rápidas, hay detección con pruebas moleculares, hay detección con esta nueva tecnología que lo están haciendo. ¿Hay o no hay? ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Hay que ver el aislamiento y manejo de los casos? Sí. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están manejando? Una vez que revisa todo eso, todo ese tipo de cosas, hay que ver la prevención de la propagación de la enfermedad. ¿Lo está haciendo correcto el Ecuador? ¿No lo está haciendo correcto? Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, pero en esto tiene que estar preparado el país. Y finalmente, tiene que compartir la información oficial con la Organización Mundial de la Salud para que ellos puedan tener una estadística y nosotros todos sepamos si se están haciendo las cosas bien o no se están haciendo las cosas bien. No es momento de criticar, es momento de unirse entre ecuatorianos para buscarle la solución a lo que está pasando en este momento. Podemos ver cuáles son las fuentes de información. Siempre, por favor, si pueden, abran una cuenta de Twitter o en sus cuentas de Facebook. Revisen lo que es la Organización Mundial de la Salud, está en español, y ellos tienen todo lo que son datos reales, datos que nosotros podemos ver, donde se habla sobre la propagación mundial de la nueva enfermedad, que surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él, que es lo que está pasando. Las pandemias pueden tener características epidemiológicas diferentes y puede haber grandes brotes en los meses de verano especialmente, que es lo que estamos viendo a nivel de todo el mundo. Aquí les dejo el link para que ustedes lo puedan revisar y puedan analizar lo que les digo de manera más detallada. ¿Cuál es la información oficial del Ecuador? Nos guste, no nos guste, es la oficial y es la que hay que seguir. Aquí está el Twitter del Ministerio de Salud Pública. Ellos también lo hacen por medio de Facebook, lo hacen también por medio de YouTube. Hacen, para las personas que no manejan redes sociales, hacen 2 cadenas diarias, una a las 10 de la mañana y una a las 5 de la tarde, donde informan el avance de la enfermedad, los casos recuperados y cómo se está haciendo los controles o qué es lo que está haciendo. Hay que prestarle atención porque a veces, ¿qué vemos en las noticias? Gente que dice, pero es que yo no sabía. La acción o la omisión no le quita la responsabilidad. Usted tiene que saber y tiene que tratar de informarse para evitar cometer una situación inadecuada. El INSPI, que es el Instituto Izquieta Pérez, en el cual nosotros podemos verificar la información de cómo van las pruebas y si habría más laboratorios, cuáles son los laboratorios acreditados y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Importante que seguir esto. ¿Cuáles son los hospitales en el Ecuador que están designados para este tipo de atenciones? Esta información, aquí está la fuente y por quién fue elaborado. No me invento yo, la información de aquí toda es oficial y ustedes pueden revisar ahí por medio de las zonas. Ecuador está dividido en 9 zonas. Cada uno, dependiendo de dónde viva y de dónde se ve este video, tiene que tratar de identificar para que pueda saber a dónde acudir en el caso de que tenga una emergencia o tenga una necesidad, porque recordemos que a pesar de tener la situación del coronavirus, por supuesto, se pueden presentar otro tipo de emergencias,
otro tipo de enfermedades y la gente tiene que saber a dónde acudir. Bueno, vamos con el tema de los respiradores. Por favor, no agoten las mascarillas N95. Esas mascarillas en este momento son recomendables solamente para el personal de salud. Ellos los necesitan en este momento primero. Y luego yo pasé una lámina en la cual determiné quiénes son las personas que están a cargo de mantener la línea de continuidad del negocio en Ecuador, quienes están encargados de mantenernos en nuestras casas en confinamiento. Ellos deberían estar con mascarillas. Entonces, apoyemos para que no se agoten, ni para que se especule con su precio, para que llegue donde tiene que llegar, y que se garantice por parte del Ministerio de Salud Pública y del IES que los recursos que sean destinados para este tipo de compras sean entregados al personal que lo necesita. No es momento de no preocuparse de todo lo que está pasando, pero bueno. ¿Qué pasa con el respirador N95? Lo deben emplear personas sanas. Es de uso obligatorio para profesionales de la salud que tratan a pacientes con infecciones respiratorias o tuberculosis. Impide que una persona respire los microbios o virus que se encuentran en el ambiente. Por esa razón se tiene ahí, y vamos aquí a mostrarles cómo se tiene que poner de forma adecuada, porque si no, tenemos bastantes problemas. Que la gente, veo que la gente se utiliza solo una tira y no se ponen las dos, y cómo tienen que realizar la puesta, la sacada y la limpieza de esto. Filtra un 95% de las partículas de suspensión, por eso se llaman N95, y la diferencia con el otro tipo de mascarilla quirúrgica, la mascarilla quirúrgica tiene dos lados. Si ustedes tocan en uno de los lados, tiene un fierro, un metal, o tiene una banda elástica. Es importante que eso vaya sobre la parte de la nariz porque nos sirve para acomodarnos. Lo deben utilizar las personas enfermas. Su uso es válido para cualquier infección respiratoria como los resfríos o influenza, o en este caso las personas que salimos a hacer compras, las personas que salimos a hacer algún tipo de cosas. Es importante eso, ¿verdad? Eso retiene entre un 90 y un 95% de las partículas del paciente, más no lo que pueda absorber. Entonces, veamos ese tipo de cosas para utilizar los equipos de protección personal acorde a lo que necesitemos. Perdón, quería saber si ahora sí me escucha para ¿Cuáles poder son los pasos continuar para con las ponerse el equipo de preguntas. protección personal? Pues no los voy a escribir en este momento, pero les voy a dejar aquí esta lámina que es de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, para que ustedes sepan cómo ponerse, porque a veces me preguntan, pero ¿cómo me pongo las mascarillas? ¿Cómo me pongo los guantes? ¿Cómo hago con esto? Aquí pueden acceder a la información. Todos ustedes están inscritos en el curso, pueden solicitarle a las personas del SPOL para que le lleguen esto y ustedes puedan de manera adecuada, si lo consideran, difundirlo, y si pueden mejorar, mejórenlo. La información es para ser compartida por todos y es importante eso. ¿Cómo tiene que quitarse el equipo de protección personal? Aparte de los tips que he dado, es importante también que ustedes conozcan esto de aquí y verifiquen cómo tiene que realizarse retirarse o quitarse los equipos de protección personal y por quién está avalada esta información. Nuevamente entramos en una batería de preguntas para contestar lo que hasta ahora ustedes tengan dudas. Sí, quería saber si ya podías escucharme, Augusto. Hola. Ahí te escucho. Ah, ya, perfecto. Entonces, sigamos con las preguntas, porque tenemos varias. Ok, no hay problema. Tenemos varias preguntas que nos han ido dejando a lo largo de todo el webinario. Entonces, bueno, una consulta que nos hacen es ¿cómo se le puede proponer al gobierno dar ayuda a las personas que no tienen recursos y que viven del día? ¿A través de qué propuestas? Si saben algún canal. Sí, hay el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entiendo que eso está a cargo en este momento de Iván Granda. Veo que hay un proyecto que se llama Dar una mano sin dar la mano, algo así es. Me parece que es una plataforma en la cual las personas pueden comprar canastas de comida, creo que son de 5, 10 o 15 dólares, no recuerdo bien, ha salido en los canales oficiales, y uno puede hacer la compra, y ellos, de acuerdo a los estudios que tienen de la población más necesitada, están yendo a entregar en las casas, donde hay ancianitos, donde hay personas con discapacidad, donde hay personas que realmente necesitan comida y que viven del día a día y que tenemos que cuidarlos también, porque como les digo, lo importante de esta enfermedad, de esta pandemia, es unirnos como ecuatorianos, unirnos como personas. Si algo ha sacado a esta enfermedad es que tenemos que ser mucho más personas conscientes con los demás. Ahora nos damos cuenta de la importancia de la señora que trabaja con nosotros en la casa,
de la persona que nos trae el gas, de la persona que nos vende los víveres, de la persona de la farmacia. Entonces, este tipo de cosas y de enfermedades que nos ayuda a reflexionar para saber que el valor verdadero de la vida es volverse persona y no más la cantidad de dinero que tenga o el cargo que pueda ocupar. Entonces, si podemos ayudar de una forma responsable, hagámoslo. Si no, también he visto que hay fundaciones, como en este caso me parece en Guayaquil está Carla Morales, la pueden seguir en Twitter. No tengo la oportunidad de conocerla. Si te llega este video, te mando mis saludos porque veo que hace una labor extraordinaria yendo a dejar comida a las personas que están trabajando en estos hospitales, a los policías, a los guardias de seguridad, a la gente de limpieza, que a veces nos olvidamos de ellos y que hacen una labor muy importante por la protección de todos nosotros. No sé si está contestada, si quieres seguimos. Sí, aquí continuamos con otras preguntas que también están relacionadas con el tema de la salud, que obviamente le preocupa mucho a las personas, y es ¿cuál es el promedio de días que se requiere para estar completamente recuperados y si esta enfermedad deja alguna secuela a nivel físico y si pueden haber rebrotes posteriores? Ok. Bueno, son 3 preguntas en una. A ver, Sí. si puede haber rebrotes, por supuesto. De hecho, en China, los rebrotes que están habiendo son de casos importados, más no los casos internos, y es esa la razón por la cual están en este momento en proceso de ya pruebas experimentales en animales y en humanos de la vacuna, porque la única forma de lo que he logrado investigar de que esto se pueda parar es a través de una vacuna, que a lo que he logrado investigar no durará menos de 12 a 18 meses. Entonces, es importante que nosotros preveamos cómo vamos a ir tomando las acciones para cuando las autoridades determinen que esto tenga que pasar, volver a nuestras actividades y darle protección a todos los trabajadores y hacerlo de una forma adecuada para precautelar sus vidas. Esa sería en caso del rebrote. ¿Qué más era? La afectación a la salud. Pues, como te digo, de las personas leves, hay un video de una pareja de esposos guayaquileños que están en este momento pasando por el tema del coronavirus los dos. Ellos explican muy bien cuáles son los síntomas a diario que sienten, qué es lo que les pasa. Podrían ver eso está en las redes sociales. Síganlos, ellos están explicando qué es lo que están haciendo. Sobre las secuelas, no soy médico para decirlo, mal haría por comentar, pero al atacar al tracto respiratorio, imagínese si usted con una mascarilla, ahora que le toca caminar, le resulta tan incómodo para poder respirar. ¿Qué pasaría si igual se quita la mascarilla, pero sigue teniendo esa dificultad para respirar posterior por no cuidarse? Calcule más o menos ese ejemplo para saber lo que le puede pasar si usted llega a contagiarse, ¿no? Otra pregunta más había en esa pregunta, no sé cuál más era el rebrote, era la de la secuela. Era también cuánto tiempo se necesitaba o cuánto tiempo es el promedio de días que se requiere para estar completamente recuperado. Ok, sobre eso, nuevamente, recurran a los médicos. Existe el Twitter y el Facebook de la Federación Médica del Ecuador. Ellos inclusive pueden contestar. Hay un chat de médicos que no están trabajando en este momento en los hospitales, que ellos prestan servicio de atención en varias especialidades por medio de teléfono, inclusive tienen los horarios. Voy a tratar de pasárselos a la SPOL para que tengan el link y ustedes puedan acceder y puedan consultárselo, porque no quisiera atreverme a dar algo y levantarle falsas esperanzas o quitarle esperanza a alguien, cuando realmente quien puede decir eso es un médico. Y si no, nuevamente, síganlo al doctor Esteban Ortiz, que él tiene muy buenos artículos sobre este tipo de cosas, inclusive veo que contesta mucho el tema de sus redes sociales, principalmente de Twitter. ¿Otra pregunta? Aquí me hacen otra pregunta que tiene más que ver con el tema económico, y es que se ha sabido que la Federal Reserve System de Estados Unidos ha inyectado millones de dólares los pasados días. Eso ha causado que se creen picos y caídas y una alta volatilidad. Sin embargo, estos últimos 3 días el Dow Jones ha subido 6.000 puntos. ¿Se está estabilizando el mercado americano o son solo falsas esperanzas? ¿De qué depende? Muchas gracias. Ok, a ver,
esto sería bueno que lo conteste un economista, pero me gusta leer de varias cosas y voy a tratar de contestarles porque veo mucho la bolsa de valores. En tema de negocios siempre tenemos que ver la bolsa de valores. La bolsa de valores funciona como en el póker. Hay mucha especulación en este momento. Si ustedes no hacen las cosas de una forma adecuada, pueden perder recursos. Lo que está haciendo en este momento, a mi criterio muy particular, Estados Unidos, es alimentando la especulación para ver qué es lo que se puede comprar. Porque si usted tenía una empresa que costaba 1.500 millones de dólares o billones de dólares, que es una aerolínea, y ahorita en este momento sus aviones ya no pueden volar, ya no cuestan 1.500 billones, puede que cuesten unos 1.000 millones de dólares. Y hay gente que probablemente, o empresas tengan esa plata, compran las acciones y le quitan la empresa. Entonces, no se descarta que sea una especulación en la bolsa de valores porque quien manda la bolsa de valores del mundo es Wall Street. Es por esa razón que las otras bolsas de valores lo que hacen es trabajar en base a los índices referenciales de lo que maneja Wall Street. Entonces, una ligera recuperación en la bolsa de valores, en qué tan bueno o malo es para nosotros, es bueno, porque nosotros exportamos al extranjero. Pero obviamente, si nosotros no salimos de la curva de la pandemia que estamos subiendo, ¿cómo seguimos exportando? Si tenemos parado el país, tenemos cerrado el puerto principal que es Guayaquil, ¿cómo hacemos si la provincia está cerrada? Sí, por supuesto, que hay paso para los vehículos, paso para que los transportes puedan salir, pero hay que entender que esto de aquí hay trabajadores también atrás de todas las empresas que ya he mencionado y que hay industrias que aún están trabajando. Yo aplaudo la decisión de Shumir, aplaudo la decisión de Cervecería Nacional, que han sido empresas que han cambiado su giro de negocio y que están haciendo, de Huesco también, que han cambiado su giro de negocio y que en este momento están haciendo alcohol en gel y ese tipo de cosas que se necesitan. Los ecuatorianos somos creativos. Es momento en el cual salgamos del bienestar o del confort que tenemos y busquemos la forma en la cual podemos trabajar. Un ejemplo es este curso que estamos haciendo en este momento para identificar oportunidades que antes ni siquiera nos reuníamos teniendo los medios telemáticos para hacerlos. Entonces, aprovechemos la forma en la cual sí tenemos que tener miedo, que esto, lo otro. Centrémonos y concentrémonos que hay que estar prevenidos, sí, pero hay que buscar la forma, primero, de aportar al país y segundo, cómo hacerlo desde donde estamos. Yo pienso que al hacer este curso estoy aportando a las empresas para que entiendan un poco qué es lo que se tiene que hacer de una forma en la cual puedan actualizar sus conocimientos o actualizar a la gente y precautelar lo principal, el recurso principal que tiene una empresa, ¿cuál es siempre? El talento humano. Si usted tiene un talento humano bueno, capacitado, y a usted se le muere porque está enfermo, ¿cuánto tiempo le va a costar capacitar un talento humano? Les voy a poner un ejemplo facilito. Usted para tener un médico especialista son 6 años de estudios. Luego hace 2 años de internado, son 8. Y de 2 a 3 años más, son 11 años. Si se mueren los médicos especialistas, ¿qué vamos a hacer aquí en Ecuador? Son 11 años para que un médico especialista salga. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Ahora, si los médicos, como vemos ahora, o el personal de salud, estamos viendo que hay tantos problemas aquí, ¿qué nos garantiza que cuando pasen los problemas de Francia, de España o de China, que han fallecido varios médicos, le digan, no hay ningún problema, vengan a ganar acá más plata y dejen el país? O sea, ese tipo de cosas tenemos que pensar qué va a pasar a posterior. Hay que planificar más allá. No hablo solamente del sector sanitario, hay que ver qué va a pasar con policía, qué va a pasar con salud, porque son cosas que tiene que ya manejarlo el gobierno y son cosas que tiene que manejarlo de una forma adecuada. Pero hay que proteger hoy por hoy a las industrias principales y al personal de salud, que hoy por hoy son la gente que está metiéndole el pecho a las balas por todos nosotros. Sigamos. Sí, con respecto, bueno, seguimos con las preguntas. Justamente dicen, ¿es viable mantener teletrabajo luego de estos días a fin de evitar contagios del personal administrativo? ¿Qué tan factible es que los empleados de las instituciones vuelvan a tomar horarios normales de trabajo? Ok. A ver, el tema de teletrabajo, existe ya un acuerdo ministerial por parte del Ministerio del Trabajo, donde hay personas que se pueden acoger a teletrabajo. Sería bueno que lo lean, lo pueden descargar de la página del ministerio y pueden accederlo. ¿Cuál es el tema del teletrabajo? Es la responsabilidad. Si yo voy a hacer teletrabajo, no quiere decir que voy a hacer los quehaceres de mi hogar, que voy a hacer las cosas
cosas de mi hogar, que voy a estar haciendo un sinnúmero de cosas y que al final en la tarde o en la noche voy a hacer el trabajo. Debo de cumplir con un horario, con 8 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que está de forma presencial, que se puede hacer teletrabajo, por supuesto que se puede hacer teletrabajo, ya nos estamos dando cuenta a nivel nacional y mundial cómo está funcionando esto. Entonces, sí es una forma adecuada en la cual nosotros podemos mantenerlo. Que tiene que realizarse después, una vez que las autoridades sanitarias y gubernamentales determinen que los profesionales o los trabajadores podemos regresar a nuestras áreas, debemos realizarlo. Sin embargo, yo considero que previo al regreso tendrá que hacerse un análisis de riesgo para darle las garantías a todos los trabajadores y no haya un rebrote de lo que está pasando. Entonces, tenemos que colaborar entre todos. Sigamos. Ya. La siguiente pregunta es, para una transnacional que iniciaba operaciones en el Ecuador en materia de importación de materias primas agropecuarias, ¿cuál sería el panorama a corto plazo? Para una transnacional que importa materias primas. Ajá, del sector agropecuario. Ok. Bueno, es lo que les decía, ¿no? O sea, va a llegar un punto en el que nos va a tocar volver al trabajo. Ese punto lo tienen que decir solo las autoridades nacionales, porque yo no ocupo un cargo sectorial como para decir si se tiene o no se tiene que hacer. Cuando eso ocurra, les recomiendo, busquen la ayuda de un profesional que les ayude a evaluar los riesgos a los cuales ustedes están potencialmente expuestos para controlarlos, para minimizarlos o para eliminarlos. Y junto con eso, ustedes pueden garantizar la forma en la cual puedan continuar con su negocio, puedan levantar con su negocio. Entonces, eso les puedo recomendar yo en este momento. Sigamos. ¿En qué porcentaje, otra pregunta, influye en el riesgo psicosocial? Ok. ¿Cómo sería el tema del... Váyanse para allá. En el tema del riesgo psicosocial existe un acuerdo ministerial para hacer eso, en el cual nosotros tenemos la forma de manejarlo. Tenemos la forma de manejarlo del riesgo psicosocial de acuerdo a la evaluación que la realicemos. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer la evaluación del riesgo psicosocial, pero yo les pongo un ejemplo. ¿Quién va a trabajar con miedo? ¿Cómo va usted a un lugar si yo le digo, vámonos a un barrio peligroso, vámonos llenos de oro o vámonos llenos de dinero a ese lugar? ¿Cómo lo realizamos? Entonces, perdón un ratito, discúlpenme. Entonces, si nosotros no hacemos una corrección adecuada del riesgo psicosocial, si nosotros no verificamos ese tipo de cosas, ¿cómo le damos las garantías para que los trabajadores vayan con miedo a trabajar? ¿Verdad? Entonces, tenemos que evaluar ese riesgo para que los trabajadores puedan ir con tranquilidad. Yo les pongo un ejemplo en lo que estamos viendo en la prensa, en las noticias. Los trabajadores dicen, tengo miedo, me voy a morir por atender a los pacientes. Considero que si los trabajadores hubieran sido capacitados de forma adecuada, se les hubiera dado todas las medidas de protección necesarias que ellos tuvieran, muy seguramente ellos en este momento estarían actuando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el miedo vence al desconocimiento. Entonces ellos, yo no veo en ningún momento que estén diciendo quiero que nos paguen más, nos estamos negando la atención. ¿Qué están diciendo? No nos dejen solos y dennos los equipos de protección personal, que nosotros nos quedamos aquí el tiempo que sea necesario para sacar esto adelante. Entonces tenemos que controlar el riesgo psicosocial desde cada ámbito. Vuelvo y les repito, no es una receta. Yo no puedo estar desde aquí sentado o desde otra provincia diciendo esto se tiene que hacer. Hay que ir allá. Hay que ir allá a combatir eso. Hay que estar con ellos y para frentear este problema. Entonces, nuevamente, yo hago un llamado a la comunidad científica, de profesionales, para que colaboren. Yo estoy dispuesto a escuchar todo lo que ustedes quieran. Y a todos los que crean que tienen la solución, vengan, los invito para que junto conmigo saquemos este problema adelante desde acá de la ciudad de Guayaquil. Como ecuatorianos podemos. Sigamos. Sí, estas preguntas también están relacionadas con el tema del trabajo. ¿Es considerado el contagio del COVID-19 un accidente laboral? ¿Qué protocolos deben hacer las empresas con su espacio físico y personal para evitar que esto suceda? Y en caso de que suceda, poder indicar que se realizó todo lo que estaba a su alcance. Ok, a ver,
aquí hay una lámina, la estoy regresando. Para la persona que en este momento preguntó, puede revisarlo. Está aquí, en esta lámina. Ahí explica si es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o cómo tendría que ponerse. Y en uno de estos links de acá abajo, me parece que es en este, se establece que en España ya es considerado un accidente de trabajo por la no dotación de equipos de protección personal. Entonces, ese tipo de cosas tienen que realizarse. Entonces, yo vuelvo y les repito, es una cuestión nueva que nos pasa a todos. Es una situación en la cual todos tenemos que ver y evaluar lo que está pasando. Pero yo no puedo decir, es que yo no sabía. Nuevamente, la acción o la omisión no le quita la responsabilidad al funcionario público. Eso es al funcionario público o al funcionario o al empresario. Entonces, mucho ojo con ese tipo de cosas. Sigamos. Sí, otra pregunta es, mis 3 colaboradores laboran en una farmacia, sin embargo, por cuestiones de bioseguridad y protección, quiero cambiar sus horarios de trabajo. ¿Estas medidas en estos momentos son factibles sin caer en algún problema con el Ministerio de Relaciones Laborales? A ver, no sé a qué horario podría cambiarlos porque hay toque de queda. El toque de queda aplica para la mayor cantidad de provincias y el toque de queda está desde las 2 de la tarde, me parece que está hasta las 5 de la mañana. Entonces, si usted los va a poner a trabajar en horario nocturno, ¿cómo justifica? Y si le pasa a esos trabajadores en este momento un accidente, ¿cómo va a poder garantizar algo de una movilización de ellos si están en un horario no habitual de trabajo? Recuérdese que para la aprobación de horarios excepcionales existe ya un acuerdo ministerial expedido en el cual determina qué empresas podrán acceder a eso. Pero también es bueno leer la declaratoria de emergencia del presidente de la República en el cual determina los sectores estratégicos y obviamente si se justifica por qué los va a cambiar de horario, puede ser que ellos sean percheros, puede ser personas que realicen la movilización de los medicamentos. Entonces, todo depende del giro de negocio que tenga la empresa. Entonces, yo considero que sí puede hacer una situación de una consulta al Ministerio de Trabajo porque ellos están realizando, ellos están haciendo teletrabajo. La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de Trabajo y Gestión de Riesgos está trabajando por teletrabajo. Comuníquense con ellos y hagan la consulta y ellos les van a contestar en ley. Ok, bueno, nos comentabas que en España ya era considerado el coronavirus como un accidente de trabajo, pero aquí en Ecuador el IES o el Ministerio de Trabajo se ha manifestado ya con alguna regla definida sobre el tema, nos preguntan. Ok, les decía, hay un tema en el cual, ¿qué dice la normativa CD 513? Es bueno que la lean. Dice que una vez que se ocasione el accidente de trabajo se tendrá 10 días para reportar. En esos 10 días para reportar lo puede hacer la empresa, que en este caso sería la empresa afectada, o un familiar o el mismo trabajador. Si es que dentro de los 10 días no lo reporta la empresa, es considerado una responsabilidad patronal con multa para el empleador. Si es que lo reporta dentro de los 10 días o posterior el trabajador o un familiar, si este llega a fallecer o está muy, muy enfermo, es igual responsabilidad patronal para eso. Y ojo con esto, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo y especialmente los gerentes pueden tener juicios de repetición por la situación de no actuar diligentemente en sus labores o sus funciones cuando a su debido momento debieron precautelar la seguridad y la salud de los trabajadores. La declaración de accidente de trabajo o enfermedad profesional, una vez que lean, porque yo solo puse 2 artículos, tienen que leer 4 artículos, vean si se encasilla dentro de eso y pueden hacer el reclamo a través de la página web del IES, que dice Seguro General de Riesgos del Trabajo, y ahí llenan los datos y con eso se va el reclamo al Seguro General de Riesgos del Trabajo. Ajá. Creo que ahí pude aclarar un poco la pregunta. Sí. Y otra pregunta es, bueno, nos preguntan, en el mes de julio de este año está programado un evento mundial en Bélgica, quienes ratifican que tienen las medidas de bioseguridad suficientes para realizar el evento, que involucra alrededor de unas 20.000 personas. ¿Consideras tú conveniente que el evento se realice o la pertinencia de la asistencia? ¿Será que de aquí a julio ya estará todo esto controlado? Ok, a ver, les voy a dar mi percepción. Bélgica es un país del primer mundo, ¿no es cierto? Es un país que está mucho más avanzado que nosotros en varios temas.
probablemente de aquí hasta el mes de junio ellos ya hayan desarrollado todo lo que nosotros quizás no habremos podido desarrollar hasta ese punto. Quizás puedan garantizar la seguridad de los participantes, pero les pongo un ejemplo. ¿Cómo me voy hasta Bélgica? Tengo que coger un avión. ¿Cómo sé yo si los aviones que vienen a Ecuador fueron bien sanitizados, bien limpios? No estoy dudando de lo que lo hagan, no estoy dudando de los profesionales, no estoy dudando de las tripulaciones, no estoy dudando de las aerolíneas, pero eso tiene que garantizarse. ¿Cómo me voy a movilizar yo desde mi casa al aeropuerto, del aeropuerto hasta allá? Y perfecto, digamos que yo quiero llegar. ¿Qué pasa si justamente las conexiones que va a tomar mi vuelo hasta llegar a Bélgica están cerradas? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, no solo tengo que proyectar lo que va a pasar en el país, tengo que proyectar cómo va a ser mi ida y mi regreso hasta el lugar de destino. Si a mí me preguntan en este momento si yo creo que el evento se va a dar allá, probablemente sí. Si me preguntan si es que una persona desde Ecuador va a poder llegar hasta allá, temo decirles que con la cantidad de contagiados que tenemos para la cantidad de personas que vivimos en el país, probablemente no nos dejen ni siquiera entrar. Entonces, habría que evaluar ese tipo de cosas, porque tomen en cuenta que también para ir a Bélgica se necesita una visa Schengen. Entonces, son varias cosas que hay que evaluar. Bueno, pregunta. Y con esto ya hemos concluido las rondas de preguntas, ronda de preguntas, sigamos. Perdón. Así que, exacto, continuamos. Entonces, bueno, me dicen que cómo hacemos no tenemos mascarillas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Perfecto, hagámoslo de una forma adecuada, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es la limpieza de las N95. A ver, esto no es recomendable. Lo recomendable siempre es que se dote de mascarillas nuevas al personal médico, al personal que realiza este tipo de labores. Pero cuando uno está en guerra, porque para mí esto es una guerra, hay que ver la forma en la cual los recursos se garantizan para poderlos reutilizar hasta cierto punto. Aquí yo he tomado un estudio de la Universidad de Stanford que determina, si ustedes pueden ver aquí, que la filtración de las mascarillas queda con un 96% de eficiencia del 95% que tienen ya, cuando las limpiamos con 70 grados centígrados de aire caliente en un horno a 30 minutos. Entonces, yo tengo que calcular ese tipo de cosas para poder saber cómo lo voy a hacer. ¿Un horno? ¿Cuál horno? Cualquier horno de cocina. Ojo con esto. No lo puedo llevar a mi casa. ¿Por qué? Porque si lo llevo a mi casa, ¿cómo voy luego? Si voy a desinfectar algo, ¿cómo lo voy a cocinar en mi casa? Entonces, si ustedes me preguntan cómo, empresas, cómprense un horno, o compren un autoclave, o veamos la forma. Perfecto, no tengo la forma, no tengo recursos. Una cocina eléctrica y ponemos una situación de una olla tamalera, una olla como vapor, y en la parte superior ponemos durante 30 minutos que reciba el vapor que está saliendo para poderlas esterilizar. Entonces, ¿cuánto tiempo sirve eso? Cada mascarilla en este estudio determina que máximo será unas 5 veces. Entonces, luego dicen, pero que las desinfecto con alcohol. Aquí está, que el 75% de alcohol y lavado reduce al 56% del 95% la permeabilidad o la funcionalidad de las mascarillas. Que si lo desinfecto con clorina de sodio o con cloro, ¿qué pasa? Reduce igual al 73%. Entonces, mi recomendación, y a esta persona que sigo, que es el doctor Marco Kulki Sánchez, que no lo conozco y que lo encontré en el Twitter de Esteban Ortiz, y si logra ver este video, le mando unas felicitaciones por este estudio. Él determina, y la traducción que él hace muy bien de este estudio, que las N95 calentando a 70 grados centígrados durante 30 minutos, las máscaras descontaminadas, manteniendo una eficiencia de filtración del 96.6%, ¿verdad? La desinfección con alcohol y cloro redujo significativamente la estudio de filtración al 56% y al 73%. Entonces, aquí ustedes pueden darle clic y pueden acceder a este estudio que está en inglés, y como ahora tenemos todo el tiempo del mundo, lean, por favor. Es importante que ustedes lean para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas es importante. Ahora, ¿cómo limpio los trajes? Me dicen, ¿cómo hacemos si solo me dan uno? Entonces, perfecto.
esta forma es como lo está haciendo el Cuerpo de Bomberos de Quito con hipoclorito de sodio. Entonces, a ver, un ratito, dicen, que salgamos ahorita, nos acabamos todo el hipoclorito de sodio. Si no hay hipoclorito de sodio, el cloro normal, pongamos una tapa en varias partes de agua, según lo que indique la hoja técnica, y revisemos de los químicos siempre, las MCDS, que son las tarjetas de seguridad, donde determina la exposición hacia piel, ojos y todo, para evitar ocasionar un riesgo adicional a los trabajadores o a las personas que estén expuestas. Entonces vamos a ver este video en el cual se realiza la limpieza. Mientras vemos el video, porque justo nos han hecho preguntas sobre limpiezas de mascarillas, también nos preguntan cómo se puede desinfectar el dinero. ¿Se puede desinfectar el dinero? Hola. Ya, esperemos que acabe el video. Ya. Entonces, si ustedes ven qué se hace, se limpia el traje por delante, se limpia el traje por detrás, se realiza la limpieza de las botas o de los zapatos, se hace la limpieza de las herramientas que ellos utilizan. Miren, entonces, de esa forma tenemos que realizar la limpieza para poder limpiar los trajes y poder garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, bueno, decimos, pero es que yo no tengo de esas bombas, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? De estos de aquí podemos comprar. Y con esto realizamos una limpieza para las personas que requieran salir a la calle, las personas que tengan este tipo de trajes o que los consigan con uno de estos rociadores, con una bomba de fumigar, con una bomba de PIX. Estamos en una situación como que fuera una guerra y eso es importante que lo manejemos para que la gente pueda actuar de una forma diligente y tratar de reutilizar los recursos que no son reutilizables, pero en este momento se necesitan. ¿Qué más? Eso sería. Ahora vamos a ver un video de cómo retirarse los guantes y este video lo pueden ver para que sepan cómo tienen que retirarse los guantes, no solo el personal de salud, tienen que retirarse los guantes también nosotros porque nos están poniendo que tenemos que acceder con guantes a los centros comerciales, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, compremos guantes, llevemos guantes. Dice, pero no hay guantes quirúrgicos. Por Dios, no se acaben los guantes quirúrgicos. Lleven los guantes de lavar la ropa, los guantes normales de caucho. Eso los necesita el común de las personas que acuden a los centros de comida. Los guantes quirúrgicos se necesitan en los centros de atención médicos, policías, militares, ellos los necesitan ahora más. Entonces, esta es la forma adecuada en la cual se tienen que retirar los guantes. Perfecto. Entonces, ahí podemos ver dos videos. Ahora me ha escrito una persona a la cual estimo mucho y hago un llamado de atención, hago un llamado a apelar a su sensibilidad. Recuerden que hay pacientes que son catastróficos, que necesitan medicamentos que se han comprado de forma inadecuada, que son medicamentos que solo pueden ser tratados por médicos. De hecho, hablo de la hidroxicloroquina, me parece que es, o de la cloroquina y de la citromicina. Eso no se puede tomar como que fueran caramelos para evitar que las personas se mueran. Eso tiene que ver una situación de el Colegio de Cardiólogos a nivel nacional ya sacó un artículo, por favor léanlo, en el cual determina quién lo tiene que utilizar y si alguien lo ha comprado de forma inadecuada. Hay personas en este momento con problemas de lupus, hay personas con problemas que necesitan este tipo de medicamentos. Por favor háganos llegar porque están agotados en las farmacias, principalmente de la ciudad de Guayaquil. Y a los ancianitos, quédense en casa porque es la única forma de nosotros poderlos proteger. Hay un programa del Ministerio de Salud, perdón, del IES,
en el cual está haciendo llegar a sus pacientes catastróficos los medicamentos hasta la casa. Entonces, accedan a los canales oficiales, accedan a las páginas que insistan que ahora tenemos tiempo para poder ayudar a los nuestros de una forma adecuada. O sea, movamos este tipo de cosas y promovamos la información adecuada. Voy a pasarles otro video de cómo se tiene que usar la mascarilla para que ustedes vean el uso adecuado de mascarilla N95. Ustedes pueden ver la forma en la cual se realiza de forma adecuada el uso de la mascarilla. Tiene que siempre estar puesto y para verificar el respirador tienen que aplastarlo hacia la cara y inhalar. Es por eso que no se recomienda utilizar vello facial o barba, ¿verdad? No es recomendable. Entonces, ahora vamos a ver otro video en el cual se explica los tipos de respiradores que son necesarios para las personas o para las empresas. No solo N95, no, hay más tipos de respiradores. Si ustedes tienen de estos, uno viejito, límpienlo, arréglenlo, si se puede, y salgan a hacer sus compras. Dejemos el resto de respiradores para quien realmente lo necesita. Listo, ese serían los tipos de respiradores que existen, ¿no? O sea, no nos enfoquemos solo en N95, hay que ver cuál. Y otra cosa, he visto de forma inadecuada cómo varios profesionales de la salud utilizan primero un tapaboca, una mascarilla quirúrgica y sobre esa se ponen las N95. No funciona. Lo que están haciendo no funciona. Tienen que primero ponerse la N95 y si quieren proteger esa mascarilla que es cara, que no existe y todo, y se van a estar tocando, pónganse sobre eso un tapaboca que le va a ayudar a proteger más la mascarilla y luego realizar la desinfección que les decíamos que vale hasta 5 veces. Entonces, son formas en las cuales en un momento en el que estamos tenemos que optimizar recursos. Ahora les voy a pasar cuáles son los cuidados que debería haber en las empresas o los cuidados en la casa para las personas que llegan de un lugar contaminado o de afuera de sus casas para que sepan cómo tenemos que hacerlo. Este es un video que lo bajé de Colombia y me parece algo interesante cómo lo están haciendo.
Listo, eso sería un video interesante y como les decía, busquen fuentes de información, busquen ecuatorianos que hacen la diferencia. Vemos personas que queremos cambiar las cosas para bien, vemos personas que de manera desinteresada queremos colaborar, porque todos queremos salir adelante con lo que está pasando. Esta persona que ven aquí, Esteban Ortiz, es una persona que yo respeto muchísimo, tiene muchos artículos muy buenos, investiga hasta altas horas de la madrugada, nos quedamos siempre, nos encontramos en redes sociales y espero algún día conocerlo en persona, pero es una persona importante para que lo sigan. Él da muchos consejos, habla sobre el tema epidemiológico, la curva de contagio, el tema de todo esto, ¿no? Él viene advirtiendo de que esto no es una gripe normal desde el mes de diciembre. Entonces, son gente que hace investigación. Él tuvo una reunión inclusive con la ex ministra de Salud, donde se expuso todo este tipo de cosas, él y 20 profesionales más. Nuevamente, y antes de finalizar, la última ronda de preguntas, por favor, Cintia, si es que existe alguien que desea hacer una pregunta. Bueno, la que preguntaba hace un momento de cómo desinfectar el dinero, que creo que es una preocupación que tienen algunas personas, y también sobre el tema de las mascotas, que se ha oído mucho que si las sacan a pasear, tienen que limpiarle las patas después de devolver y todo eso. ¿Sí es así? Ok. No, hay el dinero, vamos con el tema del dinero. No hay un estudio que determine que por medio del dinero se transmite el virus, pero sí les puedo decir que hay varios artículos de China en los cuales prefirieron sacar de circulación el dinero y imprimir billetes nuevos para evitar que sea una fuente de contagio. Las monedas, pues bueno, las pueden limpiar con un poco, como les decía, pueden tener uno de estos a la entrada de la casa y pueden echarle un poco de agua con cloro, no creo que se vayan a esteñir los billetes, hagan una prueba con uno de $1 para que no se les vaya a dañar el billete, y con las monedas no habría ningún inconveniente, ¿no? Creo que uno de los antisépticos naturales más grandes del mundo es el sol, quizás dejarlos al sol o un poco de agua caliente, o sea, hay que leer un poco, pero esas serían las recomendaciones con el tema del dinero. Y leer qué hicieron en China con el tema del dinero para evitar una fuente de propagación que no he encontrado yo hasta la fecha, algo que determine que así sea. Eso me preguntaste del dinero, algo más, de los perros. De las mascotas. De las mascotas. Si usted tiene un gato, un perro, una tortuga o lo que sea y lo saca a pasear, primero está incumpliendo el toque de queda. Segundo, que no está quedándose en casa. Y tercero, créase que él va a tener muchas menos ganas de salir que usted si supiera todo lo que está pasando, porque la naturaleza es sabia. Entonces, mi recomendación es no salga de su casa, trate de buscar actividades en YouTube hay para mascotas que viven en departamentos con la finalidad de evitar el estrés de ellos y de uno de no poderlos sacar o de que hagan sus necesidades al interno de los departamentos. Si por necesidad le toca salir o tiene que salir, porque obviamente hay gente que no vive en una casa, sino que vive en un departamento, trate de salir usted con las protecciones del caso, y al regresar sí sería recomendable que se limpie al animal o a la mascota con una solución con un poco de alcohol. No pienso que el alcohol irritaría la piel, pero es recomendable de que le consulten a su pediatra, porque ¿qué es lo que pasa? Hay mascotas que sí viven en los patios, no pasa nada, pero hay mascotas que viven en el interior de la casa y se acuestan en los muebles y se acuestan en todos lados. Entonces, si yo ya les mostré lo del médico, que al tocar una persona, luego toca una carpeta y eso se riega por todos lados, ¿qué pasaría con un animal que nosotros no le damos, o con una mascota que nosotros no le damos el tratamiento adecuado al salir y entrar de la casa? Ellos se merecen el respeto y el cariño que nosotros les podamos dar, pero también hay que darle la protección tanto a ellos como a los nuestros y a nosotros mismos al interior de la casa. Esa podría ser mi recomendación. Bueno, y con esta pregunta, con esta última ronda de preguntas, ya podemos concluir el webinario y agradecerles a todas las personas que se han conectado hoy, que nos han realizado preguntas. A mí me gustaría también invitarlos a que visiten nuestra página web que la hemos renovado, es www.sec.espol.edu.es,
y ahí van a poder encontrar toda nuestra oferta virtual de diplomados junto a las mejores universidades de Latinoamérica, las más ranqueadas, las universidades, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Blas Pascal, entre otras instituciones con las que tenemos convenios. Y además próximamente también estaremos lanzando una plataforma con otras instituciones también aliadas, donde estaremos ofreciendo cursos online a precios muy convenientes. Les agradezco a todos los que están presentes aquí el día de hoy. Espero de su colaboración y espero que puedan ver que como país podemos hacer mucho más estando unidos que estando desunidos. Esta es una situación de que los únicos que lo vamos a sacar adelante esto somos los ecuatorianos, y yo apelo mucho a que todos los profesionales desde cada área de trabajo que nosotros tenemos podamos lograr y salir adelante con esto. Les dejo la última diapositiva, que es que la salud pública está en sus manos, la prevención es lo primero, por favor quédense en su casa, y como cristiano que soy les puedo decir que la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Muchas gracias, Cintia, conmigo y con todos los participantes. Muchas gracias, Augusto. Muchas personas nos han pedido la PPT que hemos tenido en esta exposición. Yo les comunicaba que sí se las vamos a enviar a los que se han registrado a sus respectivos correos. Con esto ya podemos concluir. Recordarles que también tenemos nuestra oferta corporativa, donde también estamos ahora adaptándonos a la parte virtual y podrán también tener charlas de este tipo en sus empresas con sus colaboradores. Así que cualquier consulta o duda que tengan sobre esto, también nos pueden escribir al correo capasec@spol.edu.es. Listo, muchas gracias a todos, y tengan fe, que ya está salimos. Quédense en casa, chicos. Suerte.